Todos en algún momento hemos estado, estamos o estaremos atravesando situaciones complicadas, situaciones difíciles. En la vida atravesamos procesos que son complicados, procesos que de alguna manera nos agotan muchas veces y procesos que no escogimos nosotros, es decir, no escogimos, no seleccionamos nosotros. Momentos en que sentimos que la vida nos aplasta, que sentimos que nos aprieta, presiona la vida, circunstancias que nos oprimen tanto que muchas veces perdemos la esperanza. Fíjense, por ejemplo, les doy algunos ejemplos, una enfermedad nos oprime, por ejemplo, una crisis económica, un problema familiar, miren, una injusticia que cometan contra nosotros, o una traición, o una pérdida. Y cuando estas situaciones nos oprimen, nuestra tendencia natural como seres humanos, lo que ocurre con nosotros, porque nosotros como seres humanos buscamos la satisfacción y rechazamos el dolor. Eso es así. Nadie busca el dolor conscientemente. Pero cuando atravesamos situaciones como estas, situaciones como tal, nuestra tendencia natural es a preguntarle al Señor, Señor, ¿qué pasó aquí? Es preguntar, Señor, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿Les ha pasado a ustedes o nada más a mí? Sí, nada más a Tiffany parece ella, Sol, le pasó. ¿Cuándo vas a intervenir, Señor? ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Cuándo vas a cambiar mi situación? ¿Hasta cuándo voy a estar así? Preguntas válidas que nos hacemos. Elías, el profeta Elías, en una ocasión le dijo al Señor, estoy harto. Así le dijo al Señor, estoy harto, quítame la vida, le dijo Elías al Señor. Y estas son temporadas en las que pues pareciera que oramos al Señor, pareciera que, somos fieles a Dios, pero parece que Dios como que guarda silencio y no pasa nada. Insisto, ¿les ha pasado a ustedes? Sí, ¿verdad? Trabajamos con integridad, pero parece que el bribón injusto es el que prospera. Permanecemos fieles, pero los problemas no desaparecen a pesar de que oro. ¿Saben? Así se sentían los cristianos a quienes Santiago le estaba escribiendo. Ya estamos terminando nuestra serie de Santiago. Y sé que ustedes la han disfrutado tanto como yo, ¿verdad que sí? Gracias, Adriana. Miren, estamos entrando ya en el capítulo 5, que es el último capítulo de Santiago. La próxima semana terminamos la serie de Santiago. Pero fíjense que en este capítulo 5, Santiago empieza a hablarle a cristianos que han sido o que estaban siendo en ese momento oprimidos, que estaban siendo injustamente tratados, que la estaban pasando difícil. Estos cristianos se sentían así, como que, hey Dios, ¿cuándo vas a hacer algo? ¿Qué pasó aquí si yo me estoy portando bien? Muchos de esos cristianos trabajaban y eran explotados por sus empleadores y no les pagaban los empleadores. Y fíjense esto, cuando esos trabajadores, obreros, iban a los tribunales a reclamar
a denunciar. Sí, en ese tiempo habían tribunales y todo esto, por supuesto. Estaba el Imperio Romano, acuérdense, en control. Y cuando iban a los tribunales, ¿qué sucedía? El rico que los había contratado tenía la cartera más grande y entonces por debajo de la mesa le pasaba un incentivo a los magistrados. ¿Y qué hacían? Condenaban al obrero. ¿Usted pensaba que eso nada más pasaba ahora? No, eso ya venía pasando desde hace 2000 años. Y ellos estaban diciendo, y diciendo, Señor, ¿cuándo? Y Santiago dedica la primera parte del capítulo 5 a tratar este tema. Y empieza con un mensaje crudo y directo a quienes estaban oprimiendo a estos trabajadores o a estos cristianos. Y siguen, fíjense así, vayan conmigo. Santiago capítulo 5, vamos a leer del 1 al 11. ¿Tienen Biblia? Ok. ¿Y los demás tienen Biblia? Bien, ok. Entonces, Santiago capítulo 1. Fíjense, nosotros ponemos ahí para que usted después lo lea en su casa, ok. Porque es bueno que lo repasen. Usted lo vuelve y lo lee y dice que, ay, Daniel, esto está más interesante de lo que tú dijiste. O mira, ay, qué chévere, esto me enseñó tanto. Así que usted, cuando ponemos los pasajes ahí, ustedes repásenlos en su casa, ok. Bien, leamos, dice. Presten atención ustedes los ricos. Lloren y giman con angustia por todas las calamidades que les esperan. Ay. ¿Se acuerdan que hemos estado viendo que Santiago es crudo cuando escribe? Y es crudo en sus mensajes, ¿verdad que sí? Y sigue diciendo, sus riquezas se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Su oro y plata han perdido su valor. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán la carne como lo hace el fuego. El tesoro que han acumulado se usará como evidencia contra ustedes el día del juicio. Ahora, déjenme hacer un paréntesis aquí. ¿Es malo tener riquezas? No. No, para nada. Al contrario, el apóstol Pablo dice, hey hermanos, yo quiero que ustedes prosperen en todo lo que hacen. Esfuérzate y sé valiente. Sé diligente. La Biblia nos manda a hacer esto. El problema no es que fueran ricos. El problema no era la riqueza. El problema era que como utilizaban sus riquezas, uno para jactarse y dos para oprimir a las demás personas, para coimear por debajo de la mesa, para hacer desastres. Y a esos ricos opresores es que Santiago le dedica los primeros versículos. A esos que estaban oprimiendo a cristianos que estaban trabajando y que estaban tratando de seguir las instrucciones que Santiago les estaba diciendo desde el capítulo 1 hasta el capítulo 4 que hemos venido viendo. Y dice así el versículo 4. Así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. El dinero que no les pagaron clama contra ustedes. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos, fíjense esto interesante, clave aquí. Esos reclamos, dice, han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Le está diciendo Santiago, tú te sientes seguro y estás aferrado a que tú tienes y que consigues y que mueves y que manipulas y que oprimes. Bueno, déjame decirte que te metiste con el Señor de los ejércitos. Porque a quienes tú estabas oprimiendo, clamaron y Dios escuchó su oración. ¿Me siguen? Y les dice duro, los trata duro, suena amenaza. Sigue diciendo, versículo 5. Sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar para el día de la matanza. Y eso es simbólico, exactamente. Le está diciendo, ustedes lo que hicieron con todo eso es jactancia y todas esas cosas es engordarse para que le corten el cuello.
Han condenado, fíjense esto, el versículo 6 es clave también. Han condenado y matado a personas inocentes que no ponían resistencia. Esto es lo que sucedía en los tribunales. Como les pasaban dinero por debajo de la mesa, ¿qué hacían? Los jueces condenaban al obrero inocente. Y eso es lo que estaba sucediendo. Ahora, aquí cambia la dirección del curso, o el curso de el mensaje de Santiago. Hasta el versículo 6 dice, hey, te metiste con quien no debieras y vas a tener consecuencias, porque el Señor escuchó la oración, escuchó el clamor de su pueblo. Ahora el versículo 7 entonces se dirige ahora a estos cristianos que eran oprimidos. Y fíjense lo que les dice. Amados hermanos, ¿ven que cambia la entonación? ¿Ve? Ahora le dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Uy, paciencia. Si yo lo que necesitaba era que dijera, va, manda fuego, Señor. No, dice, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y en la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben, ¿qué? Ser pacientes. Anímense. Ay, anímense. ¿Dan ganas de animarse? Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? ¿Ustedes han oído hablar de Job? Sí. Miren, Job es uno de esos personajes que nos gusta leer y que nos gusta escuchar la historia de Job. Pero todavía yo no he escuchado a nadie decir, cuando yo sea grande yo quiero ser como Job. No, nadie dice eso. ¿Verdad que no? Ay, a mí me gustaría vivir como vivió Job. No, nadie. Pero aquí lo está poniendo como ejemplo. Dice, por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue como bueno, siempre bueno con él, porque el Señor está lleno de ¿qué? Ternura y misericordia. Aún en medio de la aflicción, aún en medio de la opresión, aunque no lo sientas, el Señor es bueno y está lleno de ternura, amor y misericordia. Y fíjense, cuando leemos este pasaje y lo contrastamos, lo comparamos con nuestra realidad de hoy, que muchos de nosotros quizás atravesamos procesos donde vivimos oprimidos, salta una pregunta. Dice, hey, ¿qué hago cuando las circunstancias me oprimen? ¿Qué hago cuando me siento oprimido, que siento que no puedo respirar? Cuando siento que me está agobiando tanto las circunstancias y no sé qué hacer. Cuando la injusticia en contra mía parece que me está superando. Cuando veo cómo el malvado prospera y me oprime, y yo tratando de hacer las cosas bien. Cuando yo estoy orando para que Dios me quite esto y no pasa. No me quita Dios esta opresión. Estoy orando para que Dios cambie mi situación y no pasa nada. Bueno, ¿qué hago cuando las circunstancias me oprimen? Este pasaje nos enseña dos principios por lo menos de qué hacer en estos momentos. ¿Qué hacer cuando nos sentimos de esta manera? El primero que vamos a ver es, no dudo que Dios siempre escucha mi clamor. Siempre. ¿Saben? Esa es una de las primeras cosas que dudamos cuando nos sentimos oprimidos, angustiados.
Esa es una de las primeras cosas que empezamos a cavilar en nuestra mente. ¿Será que Dios realmente me escucha? ¿Será que mi oración está llegando o hay algo que la está estorbando porque no veo avance? No. Dios siempre escucha nuestro clamor. Siempre. Estos obreros estaban siendo explotados. No tenían forma ni siquiera de cómo defenderse. Y saben, parecía que Dios guardaba silencio. Pero Santiago les dice, hey, los reclamos de ustedes llegaron a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Y fíjense el nombre que utiliza Santiago. No solo dice el Señor, dice el Señor de los ejércitos, por si acaso les quedaba duda de que tenía poder. Dios escucha nuestro clamor, iglesia. ¿Saben? No confundamos, porque Dios hace silencio algunas veces, ¿sí? ¿Saben? Algunas veces pedimos cosas que no nos convienen. Y Dios lo sabe y nosotros pensamos que la estamos votando. Y Dios sabe que no nos conviene y a veces hace silencio. Pero no confundamos el silencio de Dios con indiferencia de Dios. Dios a veces hace silencio, pero jamás es indiferente a nuestro dolor. Jamás, porque Él es amoroso, fiel y bondadoso. Por eso el rey David escribió Salmo capítulo 34, versículo 15. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos, ¿a qué? El clamor de ellos. Sus oídos están atentos al clamor de ellos. Ahora, fíjense que dice, los ojos de Jehová están sobre ¿quiénes? ¿Quiénes son esos justos? Uy, lo dudaron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quiénes son esos justos? ¿Por qué? Porque somos chéveres. Porque la votamos. ¿Ah? Porque estudiamos. Somos chéveres porque venimos a Iglesia Vida. No. Es porque fuimos justificados por la sangre del Cordero. Así de sencillo. Por su misericordia somos justos. Él nos justificó. Y por eso somos justos. Y porque somos justos por su obra y su misericordia, sus oídos están atentos a nuestro clamor. ¿Saben? Y si la Biblia me lo dice allí, yo creo que Él está atento a mi clamor. Y quizás algunos digan, ay Daniel, nadie entiende lo que yo estoy pasando. Nadie entiende cómo yo estoy viviendo esto. Sí, déjame decirte, sí hay alguien que te entiende y es Dios. El Dios de los ejércitos celestiales te entiende, te escucha y está trabajando en ti, aunque tú no lo veas. Gracias, Dorcas. Voy a tener que traer a mi papá de nuevo para que les enseñe cómo decía amén. Miren, o quizás algunos digan, ok, Daniel, está bien. Dios escucha mis oraciones, te voy a creer. Dios escucha mis oraciones y está bien, Él me entiende. Está bien, pues, Dios me entiende. A ver, entonces, ¿por qué no actúa ya? ¿Por qué no me quita el sufrimiento? ¿Tú dices que Dios me escucha? ¿Por qué no me quita el dolor? Miren, por favor, escúchenme con atención lo que voy a decir, porque a veces no comprendemos esto. En la mayoría de los casos, Dios aún no interviene y no nos quita lo que nos está quejando. ¿Saben por qué? Porque estamos en medio de ¿qué? Proceso. Miren, y los procesos de Dios no siempre son agradables. Los procesos de Dios no siempre, de hecho podría asegurar que la mayoría de las veces no es como nosotros queremos. Nosotros queremos que nosotros, ay Señor, en el nombre de Jesús, te pido por esto, amén. Y ya, pao, instantáneo. En mis tiempos le decían oraciones flecha.
Ya, pim pao, microondas. No, así no son los procesos de Dios. Déjenme describirles técnicamente qué es un proceso de Dios. Es el espacio de preparación entre una promesa y su cumplimiento. ¿Me expliqué? Es el proceso de preparación entre una promesa de Dios y el cumplimiento de esa promesa. Es el tiempo durante el cual Dios no solamente está preparando la respuesta o su respuesta, que a veces no es la que nosotros queremos, pero es el tiempo durante el cual Dios está preparando su respuesta, pero no solo prepara su respuesta, sino que mejor aún y principalmente nos está preparando a nosotros para recibir esa respuesta. Y allí es donde está la clave. ¿Saben? Dios sí puede ser instantáneo en responder una oración. El problema es que nosotros no cambiamos de manera instantánea. ¿Y Dios tiene que meternos en qué? Procesos. Muchas veces nos equivocamos al pensar que el objetivo de un proceso de Dios es cambiar nuestras circunstancias, y no siempre es así. A ver, Dios no siempre está interesado en cambiar nuestras circunstancias. Eso no suena bonito. ¿Saben en lo que Dios está interesado? En transformarnos a nosotros. En forjar el carácter de Cristo en nosotros. Y para eso, Dios se toma su tiempo. Y por lo general nosotros queremos que las cosas cambien de manera inmediata. Pero antes de cambiar las circunstancias, Dios quiere que lo conozcamos a Él y que afirmemos nuestra fe en Él. ¿Saben? Porque nuestra fe no puede estar aferrada a si me va bien o no me va bien. No puede ser que si me está yendo bien, entonces soy de fe. Y si me está yendo mal, entonces no soy de fe. No puede ser. ¿Saben por qué pasa eso? Porque nos aferramos a la situación, a la circunstancia. Porque lo que estamos viendo aquí es la circunstancia solamente. Y Dios nos está diciendo, y necesitas un proceso para que entiendas y te aferres a mí, al carácter inmutable de Dios, al carácter que no cambia y que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Nuestra confianza debe descansar en Él, no en las circunstancias. Y mientras no aprendamos, Dios va a necesitar ponernos en procesos. Déjenme ponerle un par de ejemplos. ¿Ustedes creen que José, o más bien, ustedes creen que Dios era indiferente con José cuando sus hermanos lo metieron en la cueva y después lo llevaron y lo esclavizaron en Egipto? Y cuando injustamente lo metieron en la cárcel, ¿ustedes creen que Dios no estaba escuchando su oración y que era indiferente con él? Absolutamente no. Dios estaba preparando a ese muchacho de 17 años, forjando su carácter, pasándolo por un proceso para que entonces entendiera y supiera cómo gobernar Egipto. Y fuera no solo de bendición para él, sino para todo su pueblo. Eso es proceso. Carácter. Les pongo otro ejemplo. ¿Ustedes creen que Dios no escuchaba la oración de Daniel cuando lo metieron en el foso de los leones? Dice la Biblia que Daniel 3 veces al día se arrodillaba a orar y abría las ventanas y todo, para que todos me vean. ¿Y ustedes creen que Dios no escuchó las oraciones de Daniel?
¿Era indiferente Dios con Daniel? No, le estaba enseñando a Daniel: yo tengo el poder para cerrar la boca de los leones y para echar allá a los que te trataron de hacer mal. ¿Ustedes creen que Dios no escuchaba o era indiferente con Sadrach, Mesach y Abednego? ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan? Ah, contigo no, es que se llama Sadrach. No, ¿saben? Cuando los iban a echar al horno de fuego, ¿ustedes creen que Dios no los escuchaba? ¿Era indiferente? No, Dios estaba escuchando sus oraciones. ¿Y saben qué hizo? Ustedes se conocen la historia. Los echaron al horno de fuego, y cuando los babilonios empezaron a ver, ¿y qué pasa? No echamos 3 porque hay 4. ¡Úpale! Estaba el ángel de Jehová con ellos ahí. Dios camina con nosotros en medio del proceso. Le pongo un último ejemplo. ¿Ustedes creen que Dios no estaba escuchando las oraciones de Pablo y Silas cuando fueron azotados, encadenados y ¿cómo se llama esto? Encarcelados? Y Pablo y Silas, aún encadenados, adoloridos porque los habían azotado, ¿qué hacían? Alababan y adoraban al Señor. Porque entendían que esto es parte del proceso de Dios. Y cuenta la historia, el libro de Hechos, que mientras ellos cantaban y adoraban, imagínense la escena, Pablo y Silas cantando: cuán grande es Dios. Cántelo, no me dejes solo. Cántale, cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Ahora imagínense esa escena. Dice que cuando ellos cantaban una y otra vez, y los presos de al lado diciendo y ellos cantando y cantando, hubo un terremoto, se rompieron las cadenas, se abrieron las puertas. Saben, Dios les estaba enseñando: yo tengo el poder para sacarte de la prisión más fuerte, más segura. Y no solo para sacarte de allí, sino para que allí tú seas de testimonio para otros y haya salvación en la casa de los custodios. Cuando entendemos que es parte del proceso de Dios, nuestra perspectiva cambia y empezamos a cantar en el proceso. Y decir: gracias Dios, porque yo sé que tú estás aquí. Y eres tú quien me lleva en el proceso. No, ahí contra. Siri haciendo desastre. Entendemos que es Dios el que nos lleva en medio del proceso. Iglesia, déjame decirte esto. Y te lo digo con convicción. Dios movió mi corazón para que te dijera esto. Dios no se ha olvidado de ti. Él no es indiferente a tu dolor. Él ha escuchado tu clamor. La pregunta es: ¿estás entendiendo el proceso? ¿Estás ocupándote de aprender y crecer en el proceso? ¿O te estás resistiendo al proceso? ¿O todavía te estás quejando porque es que yo estoy aquí porque fulano me hizo una trastada? No, fulano ese es instrumento de Dios para que conozca su poder. ¿Estás entendiendo el proceso o te estás resistiendo al proceso? ¿Aún estás pidiendo: quítame Señor esto, quítame Señor esto? ¿O estás diciendo: Señor, enséñame qué quieres que aprenda en medio de este proceso? Porque yo sé que tú tienes el poder, tú lo controlas todo, tú eres Dios soberano. Y si aún estoy aquí en este proceso, es porque algo me quieres enseñar. Así como lo hiciste con José, así como lo hiciste con Daniel, así como lo hiciste con Pablo y Silas, algo me quieres enseñar.
¿Saben? Hay un segundo principio que nos enseña este pasaje. ¿Qué hago cuando las circunstancias me oprimen? Número 2, no me desespero, sino que tengo paciencia en el proceso. No me desespero. ¿Saben? Cuando nos desesperamos, perdemos. Cuando nos desesperamos, llega la ansiedad, llega la tristeza y se queda. Cuando nos desesperamos, llega la depresión. No. Dios nos está diciendo, ten paciencia, confía en lo que yo estoy haciendo, no estoy jugando. Yo sé muy bien los planes que tengo hacia ti, afirma el Señor, planes de bien y no de mal para darte un futuro y una esperanza. Jeremías 29. Ten paciencia en el proceso. Ahora, fíjense algo interesante. Y es que Santiago no les dice, luchen en el proceso. ¿Se dieron cuenta? No les dice, busquen mejores abogados en el proceso. No. Le dice, ¿qué cosa? Tengan paciencia. ¿Saben por qué? ¿O por qué ustedes creen que dice tengan paciencia? Porque aunque no lo veamos, ya Dios está obrando. Aunque no lo entendamos en este momento, ya Dios está encaminando el proceso para llevar a feliz término su plan. Y lo que necesitamos es ser pacientes, conocer a Dios, entenderlo, buscarlo. El proceso es parte del plan de Dios. El proceso es parte del diseño que Dios trazó para los justos. Y fíjense, la paciencia bíblica, déjenme explicar esto también, la paciencia, como lo dice acá la Biblia, no es resignación, no significa cruzarse de brazos, ni que, ay, bueno, pues pobre de mí, yo he sufrido aquí, ay, ¿qué voy a hacer conmigo mismo? Porque no, eso es autocomiseración, y sacúdanse eso, eso no es. Paciencia, la paciencia que nos está refiriendo aquí la Biblia es seguir obedeciendo y caminando fiel y firme mientras Dios sigue obrando y ejecutando su plan. Es mantenerse a la expectativa, así como un catcher esperando el lanzamiento de un pitcher. Así, Dios, yo sé que algo estás haciendo, algo tú estás planeando, algo tú estás tramando. Aunque yo no lo pueda ver, yo sé que me vas a sorprender porque sé que así lo dice tu palabra, que tú estás obrando y estás abriendo ríos en el desierto aunque no lo vea. Eso es tener paciencia, confianza. Por eso es que aquí Santiago utiliza un ejemplo y dice, piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. ¿Saben? Un agricultor trabaja, espera y ¿qué hace? Confía en el proceso. ¿Ustedes han visto a un agricultor desesperando a un palo de mango para que saque más? Pegándole al palo de mango y ¿cuándo? Sal, ¿cuándo? No, eso no sucede. Él espera. ¿Y saben a qué espera ese agricultor? ¿A qué espera? Sí, claro, al fruto, pero a que se cumpla el tiempo de dar fruto. Ahora les hago una pregunta. ¿Quién pone ese tiempo? Dios. Por eso lo usa de ejemplo. Porque le está diciendo, así como el agricultor solo espera el tiempo de Dios, así mismo ustedes sean pacientes a que Dios haga su obra. Sean pacientes a que Él cumpla su promesa. El proceso no se puede acelerar.
y tampoco se abandona el proceso, ni se resiste al proceso. La paciencia bíblica o la paciencia que nos está pidiendo aquí el Señor es acompañada de perseverancia nuestra, constancia nuestra. Y quizás algunos puedan decir, Daniel, ¿más paciencia? ¿Tú no tienes idea la paciencia que yo he tenido? A ver, tú me estás diciendo que pues tenga más paciencia. Llevo años teniendo paciencia, Daniel. Déjame decirte esto. Si pensaste de esa manera, tengo una leve sospecha de que te estás resistiendo al proceso. ¿Saben por qué? Porque te estás enfocando en la circunstancia y no en el aprendizaje que Dios quiere que tengas en medio del proceso. Te estás enfocando en cuándo me la quito, y no, Dios, ¿qué me enseñas? Enséñame más. Transfórmame. ¿Qué más quieres que haga? Allí es donde el proceso de Dios empieza a cumplirse y transformar nuestros corazones. Miren, muchas veces queremos la respuesta rápida o la bendición de Dios, pero no queremos los procesos. Y saben, en el plan de Dios o la economía de Dios, saben, el proceso es parte de la bendición. Dios lo diseñó así. ¿Saben por qué? Porque en el proceso aprendemos a conocerlo. No en la abundancia, en la escasez, en la dificultad, en el proceso es cuando más aprendemos a conocer a Dios. Por eso Santiago vuelve y utiliza el ejemplo de Job. Y dice, tomen de ejemplo a Job. ¿Saben? Porque sí, Dios es bueno. Dios le multiplicó a Job sus recursos al doble de lo que tenía. Le dio mucho más hijos. Sí, pues tú sabes, esa no fue la ganancia de Job. Esa no fue el cumplimiento de Job real. Sí, está bien, Dios bendice, Dios da recursos, Dios prospera, magnífico. Pero realmente la ganancia de Job fue esta. Cuando Job en el capítulo 42 dijo, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. La Reina Valera dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Allí está la ganancia. Allí es el crecimiento en el proceso. Cuando aprendemos a ver a Dios con nuestros ojos, a comprenderlo, a conocerlo, es allí. Iglesia, Dios no desperdicia procesos. Los usa para transformarnos y revelarse a nosotros, fortalecer nuestra fe y forjar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Para eso Dios permite los procesos. Y si Dios, déjame decirte esto, si Dios aún no ha cambiado tu circunstancia, sí, llevas tiempo orando, miren, no significa que Dios haya dejado de actuar o que es indiferente. No, lo que significa es que quizás está obrando profundamente en ti, mientras te prepara para recibir lo que ya Él ha destinado para ti. La pregunta, iglesia, ¿estás siendo lo suficientemente paciente y obediente? ¿O aún te estás quejando del proceso? ¿Aún salen quejas de tus labios? ¿O realmente estás confiando en Dios en medio del proceso y de la situación?
¿Qué hago cuando las circunstancias me oprimen? Lo primero, no dudo que Dios siempre escucha mi clamor. Y número 2, no me desespero, sino que tengo paciencia en el proceso. ¿Puedes cerrar tus ojos ahí? ¿Sabes? Deja tus ojos cerrados, no dejes que nada te distraiga. Miren, no sé cuál sea el proceso que estás atravesando. Quizás es más difícil de lo que esperabas. Y quizás te está presionando mucho ese proceso. Pero algo quiero decirte de parte de Dios. El Señor de los ejércitos está contigo. Él ha escuchado tu clamor y está obrando en ti. ¿Sabe? Él quiere transformar tu carácter en medio del proceso. No te resistas al proceso de Dios. Solo ríndete y espera con paciencia, que te aseguro algo, Dios te va a sorprender. Dios va a actuar. ¿Me acompañan a orar? Gracias, Señor. Tú eres bueno, Dios. Gracias por tu fidelidad, Señor, tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, porque tu palabra nos enseña que eres siempre fiel. Señor, que jamás nos dejas, jamás nos abandonas, jamás nos desamparas. Tus oídos están atentos a nuestro clamor. Ayúdanos a comprenderlo, Dios. Ayúdanos a comprender, Señor, que tú estás obrando aunque yo no lo pueda ver. Y aún en medio de la circunstancia que me oprime, puedo tener paz. Porque estoy aferrado a ti y no a las circunstancias. Estoy aferrado a ti y tu carácter inmutable. Ayúdanos a comprenderlo, Dios. Ayúdanos a entender, Señor, que tú quieres revelarte a nosotros. Que te conozcamos cada día más. Que en medio del proceso en que estamos aprendamos a conocerte. Y no solo a conocerte, sino a deleitarnos en ti, en tu presencia, Señor. Padre, porque sabemos que tú estás haciendo tu obra y que nadie detendrá tu plan perfecto para nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque en ti podemos confiar plenamente. En ti estamos seguros. Señor, me presento delante de ti para orar por mis hermanos. Padre, ellos son tu pueblo, tú los justificaste. Padre, por eso te pido que hables a sus corazones, toca sus corazones, Dios. Habla allí a ellos, muéstrate a ellos, Señor. Muéstrales que tú estás allí en medio del proceso. Muéstrales, Señor, que tú jamás los vas a dejar. Habla sus vidas, Señor, para que comprendan, Dios, y entiendan que deben ser pacientes en medio del proceso, en medio de las circunstancias difíciles. Paciente porque tenemos la confianza en ti. Paciente porque sabemos que nada ni nadie podrá hacernos daño. Paciente, Señor, porque sabemos que tú tienes planes de bien y no de mal para nosotros. Y si estamos en tus manos, Señor, todo va a estar bien. Habla a sus corazones, Señor. Y muéstrate a ellos, Padre.
que comprendan que en ti hay esperanza, que en ti está la fortaleza de nuestras vidas. Dice tu palabra: ¿a dónde huiré de tu presencia? Dice tu palabra que tú eres como torre fuerte y a ti correrá el justo para refugiarse. Y hoy corremos a ti, Señor, reconociendo tu soberanía, que tú estás por encima de todo, que todo está en tus manos, que tú todo lo controlas y que todo lo que haces es para mi bien. Gracias, Señor. A ti te adoramos, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y